Buenas noches, Eso suena ingenieros. bien. ¿Escucha? Gracias, Denis. Bien, vamos a llevar hoy día lo que se refiere a las coordenadas vainas. Cómo se debe presentar las coordenadas vainas que deben estar plasmadas en el plano, junto con todas las estructuras, ya que la única forma de replantear real y efectiva todo lo calculado es a través de estas coordenadas de las vainas. Acuérdense que las coordenadas están referidas al centro de gravedad de las vainas, no a la base. Obviamente que para poder amarrar las vainas en su posición correspondiente, como ya habíamos visto anteriormente, necesariamente hay que descontarle en la altura medio diámetro, ¿no? O sea, 3.65 centímetros, ya que el diámetro de 2/7, que son 7.3 centímetros, medio diámetro para llegar al centro de gravedad de eso, es 3.65 centímetros, 36.5 milímetros, como guste. El número de vainas a utilizarse se calculará de acuerdo al número de talones o cables calculado. Ya habíamos visto que lo primero que vamos a determinar es cuánto es el preesfuerzo inicial. Y con ese preesfuerzo inicial vamos a calcular la armadura real que se quiere. Todavía no real, sino la armadura necesaria que se requiere para contrarrestar todas las cargas externas. Y en función de esa armadura vamos a calcular el número de torrones que se requiere. Y aquí habíamos visto que puede ser hacia arriba o hacia abajo, a pesar de que al decir que el FC sub B, o sea, la tensión en la fibra inferior en tiempo es igual a infinito, dice mayor o igual a 0. Sin embargo, esto es un poco en contradicho ahora, debido a que no estamos utilizando a fe ciega las vigas BPR para carga HS20. Estamos transformando esas vigas a HS20 para una carga HS25. Esto es incrementando un 25% en el cortante del tren tipo. Y para poder realizar esto y a poder utilizar esas vigas que están estandarizadas es que aumentamos una viga. O sea que por eso les digo, no es tan exacto eso de mayor o igual a 0, que el refuerzo sub 0 sea mayor o igual a 0, puede ser también un poquito menor. Entonces, cuando ustedes saquen las armaduras de los torones y les salga, supongan ser 22.3, el mínimo sería 23, ¿no es verdad? Pero como estamos asumiendo, podría ser 22 también. Entonces, desde el punto de vista económico, es conveniente hacer esta verificación inicialmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bien. ¿Cómo hemos determinado, acuérdense, de acuerdo a los momentos estáticos de las armaduras, hemos verificado primero qué pasa en el apoyo, asumiendo el número de torones que va a ir en cada uno de los cables, ¿no es verdad? Y supónganse que en el área 1, en el 1, ha de ser el número de cables que nosotros tengamos multiplicada por el área unitaria. Si estamos hablando de media pulgada, estamos hablando de 0.987 centímetros cuadrados. En el área 2 colocaremos el número de cables que creemos que va a funcionar así por 0.987. Y en el área 3, es que quiere decir que estamos queriendo ubicar en el apoyo nuestras vainas en función del número de torones que asignemos a cada una de las vainas. Sabemos que en estas vainas máximo se pueden alojar 12 torones. Entonces, estamos alojando 12 torones, pero ¿en qué disposición? Si no estuviéramos 36, por ejemplo, obviamente colocamos 12, 12 y 12 y se acaba el recreo. Pero generalmente no sale así tan exacto. Entonces hay que hacer el primer tanteo en base a esto. Lo único que sabemos es que el área 1 de torones
multiplicado por y respecto al eje neutro, más el área real de torones, perdón, el área de torones de la vaina 2 multiplicado por y menos 0.30, más el área de la 3 multiplicado por y menos 0.60 es igual a 0, ¿no es verdad? Ya que estamos considerando que la separación del apoyo para facilitar la maniobrabilidad del gato es de 30 centímetros. Entonces tendríamos ya la ubicación de las vainas respecto al eje neutro. Pero eso no es una medida que nosotros podemos, es física. No podemos medir ya. Por eso es que trasladamos todo a la base. Y al trasladar a la base, decimos que el B1, este B1, es igual a Y que hemos calculado aquí arriba, de este valor, más Y sub B, que es la distancia del eje neutro a la fila interior. ¿No? Y de ahí podemos decir que de esta altura estamos, de este B sub 1 estamos 30 y tenemos B sub 2. De ese B sub 2 estamos 30 y tenemos B sub 3. Con eso, o si quieren del B sub 1 menos 0,60 es lo mismo. Depende cómo ustedes quieran calcularlo. Esta es la única forma de saber si estamos yendo del lado de la economía o no estamos yendo del lado de la economía. Pero no solamente eso, si estamos asignando bien los torones en cada una de las vainas en función de los momentos estáticos de la soldadura. Y eso se traduce directamente con la verificación del center line. En el center line igual vamos a tener Y1, Y3, aquí arriba. Sin embargo, o sea, los cables están en Y1. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Calculamos Y1, Y2, Y3, pero otra vez el eje neutro, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que la excentricidad, esta excentricidad siempre hemos dicho que en post-tensado es igual a Y sub B menos 0.1 H. Este es el valor aproximado, es el ideal si quieren, pues aproximado. Depende del número de vainas para subir o bajar. Lo que nos interesa es que entre la 3 y la base, o entre la 2 y la base, depende de cuántas vainas tengan, no sea menor a 3 centímetros. Eso es lo que nos dice la norma. La vaina inferior debe tener un recubrimiento de 3 centímetros. Acuérdense que en el hormigón armado es lo mismo. El recubrimiento dibujar este valor de aquí, este B1 es igual a Y sub B, que es todo esto es Y sub B, menos Y1. El B sub 2 ha de ser igual al Y sub B menos el Y2. Y el B sub 3 ha de ser igual a Y sub B menos el Y3. Entonces estamos trasladando estas coordenadas a la base. Y ahí es donde vamos a ver qué pasa con este valor. Este es el que nos interesa. ¿Qué pasa con este? ¿Cuán lejos estamos de ser óptimos? Acuérdense que ese B sub 3 necesariamente, fíjense, lo voy a anotar, el B sub 3 debe ser mayor o igual no importa. El B sub 3 ha de ser mayor o igual a
3.65, que es medio diámetro de la vaina, más 3 centímetros, que es el recubrimiento mínimo. Y esto nos da igual 6.65 centímetros, ¿no es verdad? Entonces, esto es lo que estamos diciendo nosotros, que ese valor, el B sub 3, tiene que ser mayor o igual a 6.65, porque estamos tomando el eje del 3, este es el valor, el eje de la vaina inferior. Entonces, no puede ser menor a 6.65, puede ser mayor. Pero, ¿qué pasa si mis cálculos me sale que el B sub 3, supongamos que es 15? ¿Qué quiere decir? Que mi vaina inferior está aquí arriba, aquí está la 3, aquí. Quiere decir que mi excentricidad se ha reducido para este tamaño, esta es mi excentricidad. En vez de ser esta, se ha vuelto esta. Y partamos del principio de que el momento interno es igual al preesfuerzo por el esfuerzo inicial por la excentricidad. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nuestra excentricidad óptima se ha achicado, ¿qué quiere decir? Que esta excentricidad se ha bajado. Y si se ha bajado la excentricidad, esta es mi nueva excentricidad, quiere decir que está aumentando mi preesfuerzo. Y si para un mismo momento estático, quiere decir que estoy aumentando el número de torones. Por consiguiente, estoy yendo en contra de la economía. Entonces, rato de hacer esta verificación, yo veo cuánto me sale aquí el B sub 3, este B sub 3, cuánto me sale. Si estoy muy lejos del 6.65, cambio los talones, cambio. Hago una movida de talones y hago otro cálculo. Y con ese nuevo cálculo voy a saber si ha bajado la excentricidad o ha subido mi excentricidad, necesariamente. Entonces, aquí en el central es que empiezo a jugar, es decir, para optimizar y saber cuál es el ideal de la disposición de los torones que tenga en base del momento estático. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez que se ha determinado... Inge, buenas noches. Sí. Disculpe, tengo una consulta sobre esa parte. En mi caso, a mí me salió el B3, me salió 10.5 y como dijo, a menor excentricidad, mayor cantidad de torones. Entonces, lo traté de, como dijo, sí, lo traté de llevar al ideal, que es 6.65 el B3 Inge. ¿Ya? Y con eso recalculé, digamos, el preesfuerzo y las verificaciones. Eso sería lo correcto, ¿no, Inge? Realizar. No. Yo no te aconsejo hacer eso porque quiere decir que estás empezando de cero otra vez. Estás empezando de cero porque si tú estás empezando de esta solución, quiere decir que estás volviendo a calcular un nuevo preesfuerzo. Y al calcular un nuevo preesfuerzo estás aumentando o disminuyendo los talones. ¿Para qué? Si lo único que tienes que hacer es cambiar la posición de los talones. Vamos a hacer un caso de que tú tengas, vamos a hacer un ejercicio para que todo el mundo entienda. Me sale 35 tolones, ¿no es verdad? Entonces, en la vaina 1 yo digo, voy a colocar, no, mucho es. No vamos a poder hacer ejemplo. 31 tolones. 29 tolones. Son 29 tolones que me han salido. Y yo digo, en la fibra superior voy a colocar 10. En la segunda vaina voy a colocar, qué sé yo, 12. ¿Qué pasó? Voy a colocar 12. Son 24. 24 quiere decir que en la última vaina tengo que colocar 5. ¿No es verdad? Con esta disposición de tolones, mi resultado, la fibra, la vaina inferior está aquí arriba. Tú has dicho que tienes 10, en vez de 6.65 tienes 10. No está mal, pero podrías mejorar
Entonces, ¿qué pasa? Te ha subido mucho, ¿no es verdad? Entonces necesitamos bajar. Entonces, ¿qué pasa si yo digo ahora? No, voy a cambiar. En la de arriba voy a colocar 12. En la siguiente voy a colocar, qué sé yo, 10. Y en la última voy a colocar 5. ¿Qué he hecho? He cambiado nada más en cada vaina el número de torones. Y al hacer este cambio veo con cuánto estoy aquí. ¿He aumentado los 10 que tenía o he reducido los 10 que tenía? Si he aumentado los 10 que tenía, esto no me sirve. Entonces tengo que hacer otro juego. Por eso es que con la primera iteración tú te vas a dar cuenta si estás alejándote o acercándote a este valor. Entonces, con 2 iteraciones que hagas, va a estar cerca. No llegues a esto, pero llegar, digamos, a 7 centímetros. Está bien. 7 centímetros, estás casi cerca del ideal. Pero lo último que vas a hacer es cambiar este valor de esfuerzo debido al cambio de la excentricidad. Porque acordate que cuando estás haciendo esto, tú estás haciendo el área real de torones por la excentricidad. Y si estás cambiando la excentricidad, estás cambiando también el esfuerzo. Por consiguiente, también estás cambiando el área real de torones. Pues en otras palabras, estás volviendo a calcular todo. Yo no te aconsejo. Haz iteraciones con los cables que tienes y ve con cuál juego, con cuál distribución estás más cerca al 6.65. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien. Con eso hemos tenido la posición de las vainas. Ahora, coordenadas de las vainas es lo que nos interesa. Y aquí dice, las coordenadas de las vainas se miden generalmente a partir del centerline, para lo cual deberá resolverse la ecuación parabólica de cada una de ellas. La ecuación parabólica de segundo orden es ax al cuadrado más bx más cy más d es igual a 0. Y de esta forma calcular los valores de las coordenadas recomendándose que la proyección en la dirección de las abscisas coincide con la separación de los estribos. Esto es lo que les decía. Miren aquí. Estoy empezando del borde. Quiere decir que mi eje de las IES puede estar aquí también y hacer menos L medios y más L medios. O puedo empezar aquí y digo X es igual a 0. Si empiezo de aquí, las X, ¿no es verdad? De aquí. Esto no tomen en cuenta porque este es lo normal para que asiente la viga, porque este es el apoyo del neopreno, y no el apoyo al borde, siempre son 30 centímetros adentro. Entonces es normal en vaciar esto más, pero las coordenadas empiezan a vaciar de donde coloquemos el eje. Entonces fíjense aquí que mi X, qué sé yo, para X es igual a, qué sé yo, 11.44, me salió aquí. Y aquí tengo un estribo, y aquí tengo otro estribo, 2 estribos tengo ahí, ¿no es verdad? Pero mi punto de referencial del X es este. ¿No? Ahora fíjense, por este punto está pasando un haz de líneas. ¿Cuál es el que sirve? ¿Cuál? De repente, el que está trazado es el que sirve, pero de repente yo tomo este otro. Como no estoy amarrando exacto, estoy tomando este otro, perdón, este. ¿Qué estoy haciendo entonces? Ya no estoy haciendo una ecuación parabólica perfecta, ¿no? Sí, si lo veo aquí. La real era esta, la que estaba siempre. Pero como yo me he amarrado en el archivo y tengo mi distancia aquí, yo tengo este haz de los azules que pueden ir por donde yo quiera. Y esto hace que se me forme una sinuosidad en el armado de mi vaina. Entonces, en vez de armar así, yo voy a armar seguramente así. ¿No? Así. Entonces, ya no estoy respetando una ecuación parabólica en segundo orden. Por eso mismo es de que cuando hagamos la ecuación de las vainas, hagan que el S coincida con mi ecuación. De tal manera que yo haga más de aquí y a más de aquí.
Es 2. Ahí nomás. Me voy a borrar el otro ya, porque así molestaba. Fíjense que estoy amarrando en el estribo y en el estribo. O sea, en ese caso no hay posibilidad de un haz de líneas que pasen por el X. ¿Está claro esto? Eso quiere decir que el valor de las abscisas coincida con la separación calculada de los estribos. S2, S3, S4, S5, S6, S qué sé yo. ¿Está claro? Y obviamente al trabajar esto, en cada ecuación que yo calcule para la vaina 1 tiene una ecuación. La vaina 2 va a tener otra ecuación de Y en función de X. Entonces, yo reemplazo el X y va a salir un Y en la ecuación de la segunda vaina también. Cada una de estas tiene su propia ecuación, porque va a pasar por A1, va a pasar por B1 y por el simétrico de A1. Esa es la vaina superior. Esta vaina del medio ha de pasar por A2, por B2 y por A2'. Y así sucesivamente. Entonces, para un mismo X, voy a tener 3 valores. Fíjense, de aquí yo tengo un valor, 2 valores y 3 valores. Entonces voy a ir amarrando las 3 vainas al mismo tiempo en el mismo estribo. Y para si ya les dije cómo amarramos esto, tenemos aquí el estribo, este es nuestro estribo, entonces voy a colocar un fil de media, otro fil de media, amarrado y otro fil de media, y ahí voy a amarrar mis vainas. Entonces voy a amarrar una vaina aquí, otra vaina aquí y otra vaina aquí. ¿No? Pero las medidas que están aquí están referidas al centro, a este punto, no arriba ni abajo, sino al eje neutro aquí. Entonces, para amarrar hay que bajar medio diámetro, que es 3.65. Pero aquí están los ejes de cada una de las vainas. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a ir al último tema, que significa pérdidas en posttensado, que ese es nuestro proyecto. Entonces, cuando estamos hablando de las pérdidas en posttensado, la sumatoria de pérdidas es la pérdida total, es igual a la pérdida debido al acortamiento elástico del concreto, significa la pérdida debido al deslizamiento del anclaje, significa la contracción del hormigón, el delta F sub P, pérdida debido al flujo plástico del hormigón. Esta es la contracción, acuérdense que es el doble del elástico, ya con el coeficiente de plasticidad, el C sub C es 2 veces, es igual a 2, y es 2 veces el delta E sub E. Después tenemos el delta de sub R, que es igual a la relajación del acero. Tanto estirarse y contraerse, el acero se va relajando. Es lo mismo que un elástico, que ya les dije. Ustedes agarran un elástico, lo estiran y vuelve a su tamaño inicial. Pero hagan eso 1000 veces y su elástico se va a relajar y va a ser más largo, ¿no es verdad? Es que generalmente pasa en los calzoncillos. Al principio queda ajustadito, después no ajusta nada. Esa es la relajación justamente de los materiales elásticos. Y por último tenemos la pérdida debido a la fricción. Esto se presenta solamente en posttensado, ya que debido a la curvatura que existe y el rato que tensamos los cables, se produce una fricción entre el cable y la vaina. Y eso produce una pérdida en el tesado del cable. ¿Alguna pregunta? Bien. Quizá la única que se produce en tiempos igual a cero es el acortamiento elástico del hormigón. Y para el acortamiento elástico del hormigón, necesariamente tenemos que sacar la coeficiente de proporcionalidad entre el módulo de elasticidad del acero, que es 2.1 por 10 a la sexta, sobre el módulo de deformación lineal del concreto, que ese es igual, ya les dije, a
15.100 por F'C. Ese es el módulo de formación lineal del concreto. Y este es 2.1 por 10 a la sexta, el E sobre S. O si quieren, utilicen esta otra fórmula, que es el peso específico expresado en toneladas por metro cúbico a la 1.5 por 4.280 sobre la raíz de la resistencia cilíndrica del hormigón expresado en kilopons por centímetro cuadrado. Pues sería lo mismo. Pero este es el módulo de formación lineal del concreto que hacemos como coeficiente del módulo de elasticidad del acero. Ese es el coeficiente de proporcionalidad que tenemos del acero hacia el hormigón. Una vez que tenemos estos valores, entonces hacemos el cálculo del primero del acortamiento elástico del hormigón. Y para el acortamiento elástico del hormigón tenemos que el delta E, la contracción elástica del hormigón, es igual a ese coeficiente de proporcionalidad que multiplica el esfuerzo calculado sobre el área de concreto, o sea, la sección de la viga, multiplicado por el peso específico del hormigón, más el coeficiente de proporcionalidad que afecta al acero. Por eso estamos haciendo la transformación del acero al hormigón. Con eso hemos obtenido la pérdida debido a la contracción elástica del concreto. Pero todo hay que expresarlo en porcentaje. Por consiguiente, el porcentaje de la pérdida elástica del concreto es igual a este valor multiplicado por 100 sobre el esfuerzo inicial. Todo está referido al esfuerzo. Acuérdense que las pérdidas es un porcentaje del esfuerzo de cálculo y multiplicada por el área real de acero. Con esto hemos obtenido la primera pérdida de porcentaje. Acuérdense que la sumatoria de todas estas pérdidas mínimo es 20% del esfuerzo. ¿Está claro? Bien, pasamos al segundo, este valor de aquí, que es igual a la pérdida debido al deslizamiento del anclaje. Ese deslizamiento del anclaje es cuando estamos tensando y el cono macho va ingresando dentro del cono hembra, presentando la compresión misma ahí, y el desplazamiento del cono hembra dentro del cono de macho. Y eso significa un delta L, que es la cantidad del deslizamiento del anclaje, que tiene un valor más o menos aproximadamente de 0.1 pulgadas. Ustedes saben que la pulgada tiene 2.54 centímetros, entonces ese desplazamiento, ese hundimiento del cono macho dentro del cono hembra es 0.254. Aproximadamente es el valor que se puede tomar. El módulo de elasticidad del acero y la longitud de la viga. Una vez que hemos calculado el deslizamiento del anclaje, lo transformamos en porcentaje. Y el porcentaje del desplazamiento es igual a ese desplazamiento expresado en kilopón por centímetro cuadrado por 100 dividido entre el esfuerzo y multiplicado por el área real de los talones. Si alguien tiene alguna duda, háganme parar, no tengo ningún problema. Si se fijan en tiempos igual a cero, este deslizamiento de anclaje, cuando hagan el cálculo van a ver que no es nada representativo. Se está hundiendo 0.25, o sea, 2.5 milímetros, es lo que se está hundiendo. ¿Quién nos va a afectar en eso si estamos tensando mucho? Una tensión de 11.500 kilopons por centímetro cuadrado. Sin embargo, es bueno considerarlo. Y pasamos al tiempo es igual a infinito. Y en el tiempo es igual a infinito, las pérdidas que se producen son contracción o pérdida de la humedad. Esto significa que el momento que está fraguando el hormigón, empieza a contraerse. Ustedes han debido hacer, los que han hecho, alguna vez han estado en obra, han visto que tiene un encofrado así. Tienen un encofrado así y vacían hasta aquí. Hasta ahí están vaciando. Y al día siguiente, si quieren, se baja aquí. El hormigón se baja aquí. Por consiguiente, esta área no es la misma que lo hemos calculado. Esta es la pérdida por contracción o pérdida de humedad del hormigón. ¿Eso por qué? Por la pérdida de agua. En el momento que el cemento empieza a reaccionar gracias al agua, se está hirviendo, usted toca la mano que está caliente. Entonces, ese proceso de
de endurecimiento que empieza el cemento a reaccionar, va consumiendo calorías del agua. Y además existe cierto porcentaje de evaporación también que se produce en el momento de endurecimiento del hormigón. A eso se refiere la contracción o pérdida de humedad del hormigón. La contracción del hormigón se conoce como resultado de la pérdida de humedad. Las mezclas para el hormigón normal contienen mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento. Claro, pues si yo quiero hidratar el cemento, no voy a utilizar una relación de agua sobre cemento de 0,40. Necesito mucho menos. Pero para el hormigón preforzado necesito tampoco meter mucha agua como el hormigón armado, que es 0,53. Yo la voy a bajar a 0,40. Ustedes saben que cuando yo disminuyo el agua de la mezcla, estoy aumentando la resistencia, pero corro el riesgo de volverla muy seca y que se me produzcan cangrejeras. Para contrarrestar ese efecto directamente, yo voy a colocar plastificantes en la mezcla. Y ese plastificante que yo coloque me va a permitir volver la plástica a la mezcla. Quiere decir que tengo más tiempo para vibrar, más tiempo para evitar que se formen cangrejeras. O sea, el tiempo de fraguado inicial se retrasa. Esa es la función de los plastificantes. Entonces, si yo coloco eso para volver la plástica y que más no haya cangrejeras y he logrado disminuir la relación agua sobre cemento a 0,4, obviamente se obtiene un hormigón mucho más resistente. Como estamos hablando de la pérdida de contracción del hormigón, necesariamente tenemos que hablar que la pérdida por contracción está en función de la resistencia cilíndrica del hormigón que hemos calculado. Cuanto más alta sea, la pérdida es menor, la pérdida por contracción del hormigón. Entonces, si nosotros tomamos la resistencia cilíndrica, que es mínimo 350, acuérdense, entonces colocamos 350 kilopascals por centímetro cuadrado y lo volvemos porcentaje. Y este valor de aquí multiplicamos por 100 sobre el esfuerzo inicial por el área real de torones y tenemos la pérdida por humedad del concreto. ¿Alguna pregunta? Deformación o flujo plástico. Es lo que decía, el coeficiente de plasticidad es el doble del elástico. Entonces vamos a hacer que la pérdida plástica del concreto a ser igual al coeficiente de plasticidad por la pérdida elástica. Y esa pérdida elástica justamente la hemos calculado aquí. La primera que hemos calculado es esta. No, perdón, no es esa. Es esta. Esta que hemos calculado. Entonces la pérdida plástica del concreto es el doble de esta. Y si ya lo tenemos en porcentaje, directamente es el doble porque esto se multiplica por C sub C, que es el coeficiente de plasticidad. Y ese coeficiente de plasticidad vale 2. ¿Está claro? Aquí está. Multiplicamos el 2 por el porcentaje de la pérdida elástica del concreto. Esta es una de las mayores pérdidas que producen los de... Pero ustedes van a ir viéndolo. Relajación o deformación plástica del acero de preesfuerzo. Cuando el acero de preesfuerzo, vamos a buscar esto. Cuando el acero de preesfuerzo se le esfuerza hasta los niveles que son usuales durante el tensado inicial y al actuar las cargas de servicio, se presenta una propiedad que se conoce como relajamiento, el cual se define como la pérdida del esfuerzo en el acero preesforzado, manteniendo con longitud constante. El relajamiento continúa infinitamente, aunque a una velocidad decreciente. ¿Qué quiere decir? Que está tesado los cables, acuérdense. Pasa un tren tipo y se baja y vuelve a subir. Y pasa otro tren tipo y vuelve a bajar y vuelve a subir, ¿no es verdad? Pero seguimos manteniendo la longitud constante. Pero tanto subir y bajar se va relajando, pues mi cable. Ya no tiene lo mismo, es lo mismo que el elástico que les he contado. Por consiguiente, para calcular el relajamiento, la magnitud varía dependiendo del tipo y del grado del acero, pero los parámetros más significativos son tiempo y la intensidad del esfuerzo inicial. El porcentaje de la deformación plástica varía del 1 al 5% y podría aceptarse como un promedio de 3%.
Entonces nosotros tenemos el coeficiente de relajación del acero de 0.001. Y si es 0.001 multiplicado por el 3, vamos a tener 0.003. ¿No es verdad? Para acero A416. ¿Qué significa esto? Torones o cables con 270 kip/square de resistencia. Entonces, el porcentaje que se presenta debido a la relajación del acero es igual al delta Fs calculado multiplicado por 100 sobre P sub 0, donde el Fs que nosotros calculamos es el módulo de elasticidad por este valor que es 0.001, este valor, que se puede utilizar directamente para el hormigón post-tensado. Y una de las mayores pérdidas que se producen es debido a la fricción. Ya les dije que hay una fricción entre los torones y las vainas, y el dato del tesado. Por consiguiente, la pérdida del reforzado ocurre en los elementos post-tensados debido a la fricción entre los torones y los ductos. La magnitud de esta fuerza está en función de la forma del torón o alineación, llamado efecto por curvatura, y las desviaciones locales en el alineamiento como efecto de la deformación no intencional. Los valores de los coeficientes de pérdida varían según el tipo de torón y de la alineación del ducto. Les voy a dar diferentes valores, pero ustedes ya saben que el coeficiente K, que es el coeficiente del gato, es 0.045 y el porcentaje de rozamiento, el mu, es 0.15. Pero vamos a ver más adelante. En los elementos postensados, por lo general, los torones se anclan en un extremo y se estiran mediante los gatos desde el otro. Es lo que se llama el lado inerte o muerto, que ya les he explicado. A medida en que el acero se desliza a través del ducto, se desarrolla la resistencia friccionante, por lo que la tensión del extremo anclado es menor que la tensión en el gato. Las fuerzas friccionantes se consideran en función de los dos efectos. La curvatura intencional, acuérdense que hemos metido una vaina curva, respetando la ecuación parabólica de segundo orden, y la curvatura secundaria no intencional o balanceo de la trayectoria especificada del ducto. Ese es el valor de K. Entonces, los coeficientes típicos de fricción son mu, que es el coeficiente de rozamiento, y el K que significa la curvatura secundaria no intencional de la trayectoria especificada del ducto. Se puede testar por los dos lados. Sin embargo, por lo general, esto no resulta económico. Hay que alquilar dos gatos, hay que colocar walkie-talkies porque hay que testar al mismo tiempo la misma tensión de los dos lados para que no empiece a deformarse un solo lado. Debido a esto, incrementa el costo por el dispositivo de anclaje extra, la mano de obra y el tiempo adicional. Las pérdidas por fricción entre el talón de preforzado y las vainas de elementos postensados estarán basadas en los coeficientes experimentalmente obtenidos de mu y de K. De balanceo y curvatura deberán verificarse durante las operaciones del esfuerzo. Los valores de los coeficientes asumidos para el diseño y los rangos aceptables de las fuerzas de los gatos y elongaciones del acero deberán mostrarse en los planos. Estas pérdidas por fricción pueden calcularse recomendablemente como sigue. La pérdida por fricción es la pérdida que se presenta en cualquier punto, es la pérdida que se presenta en el apoyo menos la pérdida por tensión que se produce en cualquier punto que estamos haciendo. Aquí tenemos el T sub B, T sub 0, y aquí en cualquier punto de esto tenemos la tensión del cable en la curvatura, pero donde mayor tensión tienes justamente en el apoyo, porque es donde está el mayor valor de alfa. Aquí al centro la tangente de alfa es 1, en cambio aquí la tangente de alfa tiene un valor vertical, ¿no es verdad? Que es justamente el que contrarresta a los cortantes que hemos asumido. Entonces, la mayor pérdida por tensión se produce en el apoyo, y ese se llama el T sub 0, este valor. Entonces, ¿cómo calculamos? El T sub 0 es igual al T calculado en cualquier punto, al TB, multiplicado por la excentricidad, elevado a
mu, que es el coeficiente de rozamiento, por el ángulo de desviación, este ángulo de aquí. Cuando nosotros tenemos aquí, la horizontal, ahí, este ángulo de aquí es el ángulo alfa, este de aquí. Se fija, aquí es 0, aquí es la mayor desviación que se tiene angular. Entonces, por eso que les digo que el apoyo se produce la mayor. Entonces, ese valor de alfa, que hay que estarlo expresado en radianes, ya que estamos hablando exponencialmente, más el K por X, pero el X es a qué distancia queremos hacer. Cuando estamos haciendo T sub B, estamos hablando de un X. X es igual a, qué sé yo, a L medio, L cuarto, L quinto, lo que sea. Pero en el apoyo, el X es L, la luz total del puente, que es el que nos interesa. Entonces, este valor del T sub B, que es en cualquier punto, es directamente la relación del preesfuerzo efectivo sobre el área unitaria. ¿Y cuál es el preesfuerzo efectivo? El preesfuerzo efectivo es el preesfuerzo total entre el número de cables. Es quiere decir, el preesfuerzo de cada cable. Y con este T sub B calculamos ese cálculo sobre el área unitaria de cada torón, 0.987. Por consiguiente, vamos a tener una tensión en cualquier punto expresado en kilopons por centímetro cuadrado. ¿No es verdad? Entonces, si tenemos el porcentaje de la pérdida, entonces va a ser igual a esa pérdida por fricción. Primero, estamos calculando el T sub 0. Este es el valor de T sub 0. Esto hay que tomarlo como alfa, es como una radial, es un valor radial, es como exponencial. Entonces, una vez que hemos calculado esto, hemos calculado el T, entonces podemos hacer esto menos esto, y es la pérdida por fricción. Y una vez que tenemos esta pérdida por fricción, que es la diferencia de la tensión en cualquier punto, restada de la tensión en el apoyo, que es la mayor, tenemos la pérdida por fricción. Por consiguiente, el porcentaje de la pérdida por fricción es igual a esta diferencia entre el T sub 0 y el T sub B, multiplicado por 100 sobre el preesfuerzo inicial y multiplicada por el área real de torones. Para efectos de cualquier tipo de ducto, de tipo de acero que tengamos, ustedes pueden utilizar esto, donde lo que nos interesa es torones de vestígio masticas de signo, damos resistencia 7 alambres. Acuérdense que el A416 está hablando de torones o cables, y esos torones son de 7 alambres, ¿no es verdad? Entonces, cuando tenemos los 7 alambres, estamos hablando de alambres o trenzas, torón o cable, es lo que estamos hablando. Que es el mismo que tenemos aquí, trenzas de 7 alambres. Pero aquí tenemos un K.007. Este valor de aquí, utilicen donde este valor esté entre 0.0033 y 0.0066, pero para el gato Freycinet este valor, que es el K, vale 0.0045, anótenselo. Y el coeficiente de rozamiento, consideren 0.15, el máximo aquí. Con estos dos valores pueden entrar ustedes directamente a esta fórmula, a esta. Primero calculan la tensión en cualquier punto, que es el preesfuerzo efectivo, y el preesfuerzo efectivo es el preesfuerzo calculado sobre el número de torones. Entonces calculamos la pérdida, y con eso directamente podemos entrar a calcular el T sub 0, con 0.0045 y 0.15. Para torones confinados a un plano vertical, alfa, que está expresado en radianes, y lo expliqué, es exponencial, deberá tomarse como el sumatorio de los valores absolutos de los cambios angulares sobre la longitud X. Pues nosotros tomamos el máximo. A menos L medios llamadas más L medios, es donde tenemos la mayor deformación, la mayor desviación angular. Para torones curvos en 3 dimensiones, el cambio angular tridimensional total alfa deberá obtenerse sumando y vectorialmente el cambio angular vertical alfa y el cambio angular horizontal. ¿Eso qué significa? Que no solamente tenemos que tesar
en vertical. Podemos tesar si quieren. Tenemos una vaina aquí, tenemos otra vaina aquí, tenemos otra vaina aquí, y podemos colocar una vaina aquí y otra vaina aquí. Entonces, cuando estamos haciendo esto, dice, las dos posibilidades, pantalones curvos en 3 dimensiones. Estas son 3 dimensiones. El cambio angular tridimensional total alfa deberá obtenerse sumando vectorialmente el cambio angular vertical, que es este, y el cambio angular horizontal, que es este otro. En ese caso podemos nosotros determinar directamente el valor de alfa, el ángulo de la desviación angular, respecto a los 5 talones, en este caso, ¿no? El valor de alfa en radianos podrá ser calculado de la siguiente forma. Primeramente se tiene la ecuación parabólica que describe la vaina, ya lo conocemos, ax al cuadrado más bx más y más d es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar la primera, es un poco de paso nada más, mantener la vaina así, y tenemos el eje aquí, y el otro eje aquí. Entonces tenemos este punto, en abscisa es menos L medios, y en ordenada es 0. ¿No es verdad? Este punto de aquí es en abscisa 0 y en ordenada menos E. Y este otro punto en abscisa es más L medios y en ordenada es 0. Por estos 3 puntos pasa una sola ecuación parabólica de segundo orden. No pasa más. Después agarraremos la otra que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, qué sé yo. Pero por esos 3 puntos pasa una sola ecuación parabólica de segundo orden. Se tienen coordenadas de 3 puntos conocidos de la trayectoria de la vaina, por tanto, reemplazamos las mismas en ecuación parabólica, fijando el eje de coordenadas en el centro del claro, obteniendo de esta forma lo siguiente, lo que les decía, al centro, abscisas y ordenadas. Esto es, abscisas y ordenadas. Tomamos al medio, entonces este es menos L medios y 0. Este es 0 y menos E, y este es más L medios y 0. Y por esos 3 puntos solamente pasa una ecuación parabólica de segundo orden. Y al sacar la derivada de esta ecuación, es la tangente. La derivada de cualquier curva, la primera derivada es la tangente, y de aquí sacamos el ángulo alfa. Este ángulo alfa hay que expresarlo en radianes. ¿Dónde se produce la mayor pérdida por fricción? En este punto. Aquí. ¿Cuándo es? Cuando X es igual a L medios del centro. Cuando es más L medios, ahí se produce el mayor valor de la tensión. Entonces, cuando nosotros sacamos el tangente de alfa es 4E sobre L, los radianes es tangente de este mismo valor. Reemplazamos aquí L medios y tenemos este valor, 4E sobre L. Reemplazamos este va a ser igual a L medios aquí. Y obtenemos 4E sobre L. Y de aquí podemos determinar el valor de alfa como radiano, donde E, la excentricidad en el centro del claro, tabla de valores diferentes. Es lo mismo, aquí tiene, por ejemplo, la H, el ST, el que estamos viendo nosotros, hay el H, el RCD, el que estamos viendo nosotros es 0.0045 y 0.15. Este es el que estamos viendo nosotros. Estimación aproximada de la suma total de las pérdidas dependientes del tiempo. Depende de muchos factores, las propiedades del acero y del concreto, las condiciones de curado y de humedad, el valor y el tiempo de aplicación del refuerzo y el método empleado. Por tanto, para el cálculo de las pérdidas en elementos preesforzados, se puede asumir una pérdida total del refuerzo mayor o igual a 20%, o 20% como mínimo para efectos de predimensionamiento. Por eso es que una vez hemos calculado con un predimensionamiento de un 20%. Hemos multiplicado el esfuerzo final es igual a 1.2 del esfuerzo final, el esfuerzo inicial. Pero después hemos calculado las pérdidas y hemos corregido. Y cuando hemos corregido hemos visto que lo único que tenemos que verificar, si en tiempo es igual a intermedio, se tesan todos los talones o no se tesan todos los talones. Después no se corrige más, debido a que
hemos entrado en tensiones diferidas. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Con esto hemos terminado el proyecto. El día de mañana vamos a hacer los planos que se deben presentar. Yo estoy seguro que todos ustedes ya tienen planos de promociones anteriores. Sin embargo, a pesar de que los tengan, les voy a explicar yo cuáles son los que tienen más importantes para revisar. O sea, si bien me tiene que mostrar el plano total, entonces voy a decir, hagan un zoom de esto, de esto, de esto, y esos son los zooms que me tienen que hacer, además del plano total. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.